Regresamos, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mancilla. Gracias, secretaria, por estar de nueva cuenta con nosotros. Buenos días. Buenos días, Toño. No, pues gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en tu programa, que sabemos que tiene gran impacto pues en todo León y prácticamente en toda la zona de los alrededores. Entonces, pues encantada de estar aquí contigo. Al contrario, gracias. El primer tema, secretaria, es hemos visto en los últimos meses lluvias importantes, olas de calor, y la pregunta primera que te quiero hacer es, ¿eso es producto del cambio climático o tenemos mala memoria y lo mismo pasó el año pasado? ¿O qué es lo que está, que sí nos está afectando el cambio climático, obviamente en todo el mundo, pero concretamente en esta zona? Claro que es cambio climático, Toño. Tenemos estudios actualizados de prospectiva climatológica para Guanajuato y vemos un incremento de temperatura muy importante. Es de 1.07 y hasta 1.11 grados centígrados el promedio de incremento de temperatura en el estado. Ajá. Y ese, dices, bueno, pues suena poquito, ¿no? Claro. O sea, pero resulta que si revisamos lo que nos dice el grupo de expertos, el IPCC, se habla de que no podemos permitir que se incremente la temperatura del planeta más allá de 1.5. Entonces, de 1.07, 1.11, sí, estamos cerquita. Entonces, tenemos que actuar. ¿Y cómo se refleja el cambio climático en Guanajuato? Con fenómenos hidrometeorológicos extremos. Es decir, cada vez más vemos sequías, pero sequías más extremas. Y después, cada vez más frecuentes. O sea, si fuera los ciclos climatológicos, los picos son cada vez más altos. Y eso nos genera, pues, estas afectaciones. Y lo mismo el tema de inundaciones. O sea, nos vamos al extremo opuesto, ¿no? Ajá. Y lo que tenemos que hacer también es ver las barbas de nuestro vecino y hacer lo que nos toca. Entonces, evidentemente, también esto se refleja en estrés hídrico. En estrés hídrico importante, en afectaciones también por lo que se le llaman los fenómenos de islas de calor. Si tú ves nuestras ciudades, pues son casi planchas de cemento. Ajá. Entonces irradian más calor que lo que llega del sol. Y eso, pues hay que romperlo y hay que generar estrategias que le llamamos estrategias de adaptación. Las estrategias de adaptación, diríamos, más importantes, y son lo que recomiendan el propio IPCC, es la naturaleza. Ajá. Apostarle a los ecosistemas, apostarle a rescatar nuestras zonas boscosas, apostarle a conservar pues la propia biodiversidad. Y eso es lo que hemos estado haciendo. O sea, hicimos los estudios para saber cómo estamos y a partir de ello hemos empezado a actuar en dos cosas muy importantes. Mitigar emisiones, o sea, reducir las emisiones que generamos, o sea, por las diferentes actividades, y ahí podemos hablar de varios ejemplos, desde la propia apuesta a fortalecer la verificación vehicular, la propia apuesta a trabajar con el sector privado en su Race to Zero, o sea, cero emisiones. Lo mismo, bueno, pues la apuesta al uso de energías limpias, desde calentadores solares, que ya pasamos a ser el segundo estado con más calentadores solares del país, o a la instalación de sistemas fotovoltaicos o celdas solares que así los conocemos. A mí me parece, estamos muy contentos que en solo 2 años Guanajuato pasó de ser el lugar 12 en generación distribuida a ser el lugar 5. ¿Y qué es esto de generación distribuida? Es la generación a pequeña escala. O sea, esos sistemas fotovoltaicos que se ponen en las casas o en las pymes, esos pequeños se llama generación distribuida. Y en solo 2 años hemos crecido muchísimo, muchísimo. ¿Qué va a pasar con el planeta, con Guanajuato, con nosotros los seres humanos, secretaria, si el cambio climático sigue creciendo? Y dos, estas tareas, estos ejercicios, estas obligaciones, ¿van a provocar que se detenga un poco el cambio climático o le puede meter reversa? Y lo más importante, lo que hagamos en Guanajuato, ¿tiene impacto en Guanajuato? A ver, vamos por partes, Toño. Claro que si no hacemos nada, sí habría una afectación importante. Si hay un tema de sequía, pues no tendríamos producción de alimentos, no tendríamos agua.
El agua la requerimos para vivir todos los seres vivos, pero además para cualquier actividad económica se requiere agua para producir hasta nuestros celulares. Claro. O sea, tenemos que dimensionar lo que esto implica. Y es tan trascendente que por eso, perdón, ya que estaba haciendo, es tan importante y tan trascendente que por eso existe una hoja de ruta para toda la humanidad. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es la agenda que se puso el planeta entero, todos los países. Y Guanajuato por eso está comprometido con esa agenda, porque sabemos que tenemos que actuar. Si revisamos las emisiones de todo el planeta, pues México está entre el lugar 12 y el 15 de los países que más emisiones genera. Pero si también consideramos nuestra ubicación geográfica con el Atlántico y el Pacífico, nos hace altamente vulnerables. Y en el caso de Guanajuato, en el corazón de México, bueno, también iniciando una zona semidesértica, pues también, como decíamos, el riesgo de estrés hídrico es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sí, actuar primero pensando en que esos impactos van a beneficiarnos a los guanajuatenses, a los que habitamos este estado, pero también que es un impacto regional, nacional y global. O sea, solo tenemos un planeta Tierra, es un solo barco, y lo que sucede en cada rincón del barco, claro que genera consecuencias. Hay una frase que me gusta mucho, Toño, que dice: la naturaleza no da premios ni castigos, solo genera consecuencias. Entonces, la pandemia, el cambio climático es pues una consecuencia de lo que el planeta nos está hablando, de cómo tenemos que transformar nuestro desarrollo y cómo apostarle a una recuperación verde. Y bueno, pues prácticamente muchas de los países, de las empresas, de las organizaciones y el propio gobierno del estado de Guanajuato estamos comprometidos en ello. Vamos a ir a una pausa, un par de temas sobre la mesa, secretaria Marisa Ortiz. El primero es, la verificación parece que ha aumentado en Guanajuato, pero parece más respuesta a una presión de la probabilidad de ser sancionado, a la conciencia de la importancia que tiene la verificación. ¿Cómo ha ido incrementándose esto y cuál es la estrategia o la política que se va a seguir en el futuro? Y el otro tema, pues es algo que, pues, las ladrilleras, ¿no? Ya sabes que aquí en León las ladrilleras es un tema constante y es un tema cotidiano. Por favor, después de una pausa. Regresamos, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Seguimos en esta charla con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Marisa Ortiz. Secretaria, te decía el tema de la verificación. Ha incrementado, al menos en León o en otros municipios. ¿Qué tan importante y cuáles son los efectos de este incremento en esta obligación que tenemos quienes conducimos una unidad motora, secretaria? Yo creo que es muy importante, Toño, enfatizar algo. Tenemos que revisar el inventario, es decir, qué es lo que más emisiones genera en Guanajuato. Y lo que más emisiones genera en temas de ozono y bueno, pues todos los precursores de ozono, pues son los vehículos. El 30% de las emisiones de este estado vienen de los vehículos. Ya luego hablemos de la otra fuente de emisión que mencionaste, que solo es el 16%. Pero en este caso, bueno, pues ha sido sumamente importante generar una estrategia conjunta. Generamos unos grupos de trabajo con el municipio, con los centros de verificación, yo personalmente hablando con los alcaldes, explicándoles, y bueno, pues ha dado buenos resultados. Cada municipio, recordemos que toma sus propias medidas, pero vemos que solamente de los 46 municipios, si comparamos el semestre de 2021, el primer semestre, al primer semestre de 2022, solo un municipio no incrementó su verificación en el estado. Solo uno, que fue Yuriria, nada más para que les piquemos un poco el orgullo. Pero el incremento pasamos de un porcentaje de verificación de 28.19% en 2021 a un 39.04%, es decir, casi un 40% de la verificación, pero vamos por más, o sea, necesitamos ir por más. ¿Por qué? Y al final lo hemos estado señalando, se han hecho muchas campañas también por parte del gobierno del estado, han visto espectaculares por todos lados, y lo dice, es por tu salud, es por tu familia, al final de cuentas es por nosotros mismos, los que vamos en ese vehículo respirando esa contaminación.
pues son los habitantes de ese vehículo, los que circulan en esa colonia. Entonces tenemos que hacer conciencia que es en beneficio propio, o sea, es una inversión para la salud de nuestra familia. Y si quiero reconocer, bueno, pues que Villagrán logró en lo que va de este primer semestre, un 82% de verificación, Cuerámaro un 81%, Cortázar 71%, San José Iturbide, que incrementó, no tienen idea cómo, 65%, e Irapuato 64%. Entonces es pues el compromiso de los municipios verdaderamente apostarle a que la calidad del aire en su municipio sea mejor, y ese es compromiso de todos. Las emisiones no se generan mágicamente, las generamos los seres humanos y nosotros somos los que podemos marcar la diferencia. Y aquí hay otro beneficio muy importante de la verificación, Toño, Fer, que yo creo que es muy importante que todos lo valoremos. Uh-huh. Cuando nosotros estamos verificando, estamos aportando al fondo ambiental. Es decir, ese recurso no se va a la gran bolsa ahí de finanzas y se pierde. No, se va a este fondo. ¿Que para qué sirve el fondo ambiental? Para hacer proyectos de medio ambiente y de agua. Los municipios pueden solicitarlo, entonces ya saben que mientras más verifican, más recursos tienen en el fondo ambiental, es proporcional, ya se los explicamos y por eso ahora se están poniendo las pilas. Y bueno, pues me parece muy importante enfatizar que de 2018 a 2021 se han financiado 79 proyectos ambientales con un costo de 95.622.294, que van desde más calentadores solares, estufas ahorradoras, luminarias también, bueno, ya sea solares o que puedan también ser mucho más ecológicas, o nos podemos ir a camiones recolectores, eso les ayuda muchísimo a los municipios, botes papeleros. Hay municipios que lo han usado para arreglar su relleno sanitario y lo van haciendo por etapas. Hay municipios que lo han usado para hacer los estudios para decretar nuevas áreas naturales protegidas municipales. Ayer Irapuato aprobó el decreto también de más de 2,000 hectáreas nuevas de una ANP municipal. Y bueno, pues estos proyectos, incluso parques urbanos, o sea, cuando yo estoy aportando al verificar, estoy también propiciando que mi municipio esté en mejores condiciones medioambientales. Entonces ganamos todos. Respiras un aire más limpio y tienes mejores condiciones medioambientales. ¿Qué más le puede uno pedir? O sea, es una apuesta a ver todos esos beneficios y pues invitar a todos a que vayamos y verifiquemos. 2 veces por año. Y el tema de las ladrilleras es un tema recurrente, es un tema que dice secretaria genera el 16% de las emisiones. Es un tema que tiene muchos años, es un tema que no se resuelve con una simple reubicación. Es un tema complicado, pero es un tema que pareciera ser que no avanza, secretaria. Bueno, yo creo que es muy importante, Toño, enfatizar algo. Las ladrilleras no solo están en León, uh-huh. O sea, yo sí creo que a los leoneses es necesario enfatizarlo. Hay ladrilleras en 38 de los 46 municipios. Tenemos más de 2,184 hornos en el estado, o sea, es una gran cantidad. Somos el tercer estado con más hornos ladrilleros y en este caso es una actividad económica uh-huh. que se tiene que considerar con las 3 visiones. Los que se dedican a producir ladrillo tienen también muchas carencias en materia social, lo veíamos en los diagnósticos y en los acercamientos que se han hecho, porque se ha estado haciendo desde el diagnóstico hasta el acercamiento y el trabajo en campo con ellos. Y en ese sentido, bueno, pues carencias de salud, carencias educativas, todo lo que implica. Y reubicarlos o seguirlos marginando. Entonces, esa no puede ser una apuesta exclusiva. Lo mismo, bueno, pues si tenemos que atenderlos, hay que atender la parte económica. Y en esa es necesario generar un modelo de negocios. Ahorita los ladrillos se producen, los ladrillos artesanales, pues con insumos que no están regulados e implica, bueno, pues también incluso estándares de calidad
de lo que implica. Aquí nos encanta ponerle marca Guanajuato o poner ciertos sellos que nos permite asegurar que las cosas están bien hechas y que las hacemos con orgullo. Y pues algo que también mencionábamos, pues la parte de las emisiones, pero los temas ambientales de ladrilleras no solamente son emisiones a la atmósfera, porque es necesario considerar que la producción de un ladrillo, y esos son los estudios nos lo dan, requiere casi 2 litros de agua, porque lo estás mezclando en el suelo y entonces pues no se está haciendo un uso eficiente de los recursos. Y uno de los estudios que realmente nos preocupó también fue la disponibilidad de arcillas en el caso de León. Las arcillas para producir ladrillo, pues vemos que si se sigue produciendo de esta manera, pues nos estarán durando alrededor de 7, 8 años máximo. Entonces, la parte ambiental también implica identificar los insumos que se requiere, qué es necesario para tecnificarlo, cómo transformar todos esos procesos, cómo reducir los impactos. Y bueno, pues hicimos un piloto en Salamanca, que estamos muy orgullosos, es el parque, diríamos, no es un parque ladrillero tradicional, sino es un centro de producción de ladrillo sustentable, que ese centro, pues se le establecieron hornos MK2 con 2 cámaras, con filtros que reducen las emisiones hasta en un 70%. Entonces, ese piloto que ya hicimos en Salamanca, tenemos que irlo adaptando a la realidad de cada municipio. Además de León, bueno, pues es necesario considerar que aunque León tiene la mayor cantidad de hornos en el estado, Abasolo es el que acapara el mercado. Okay. Entonces, pues todos vemos cómo llegan los camiones y se instalan. Ahorita me tocó cuando venía yo hacia acá, en la entrada de León se instalan y son ladrillos de Abasolo. Entonces tenemos que atender la realidad en conjunto. Y claro que se hace un avance, no hay necesidad de hacer grandes anuncios, sino que al contrario, el trabajo son con esas comunidades. Es verdaderamente trabajando con una visión social, económica y ambiental, y todas las dependencias del gobierno del estado y del municipio trabajando con la misma dirección, la sustentabilidad de ese sector. Dice la presidenta del Partido Verde, Virginia Magaña, que hablas de rescatar bosques y biodiversidad, y en muchos municipios se realizan obras que incentivan el uso del coche, y además cuando se hacen esas obras se talan árboles para realizarlas, y lo platicamos en el corte, secretaria, de que ya yo leí ayer en California, tú nos decías que hay varios estados ya de la Unión Americana que a partir del 2030 van a decir solo autos eléctricos, nada de autos a gasolina o otro combustible. Es este concepto del uso del coche y lo que hacen los municipios, porque pues, yo me imagino que lo tienen que hacer, ¿no es una medida que afecte la parte ambiental? ¿O dónde está el equilibrio, si es que lo puede haber, secretaria? ¿De una vez? ¿O nos vamos a evidentemente estamos en un proceso de transición. O sea, estamos pasando de una movilidad de vehículos de combustión interna a vehículos híbridos o eléctricos. Ya lo dijiste, bueno, pues mencionamos más de 30 estados de la Unión Americana ya pusieron metas de cuando ya no van a permitir vehículos de combustión interna. Y pues las armadoras que tenemos aquí, su mercado está en Estados Unidos. Así es. Entonces nosotros como país también tenemos que transitar hacia eso. Nuestras ciudades se desarrollaron con esa visión americana, ¿no? O sea, al final totalmente horizontal, con una inversión dirigida exclusivamente al vehículo, y ahora nuestras ciudades tienen que estar dirigidas a los seres humanos. Y con ello, bueno, pues apostadas a la infraestructura verde, a considerar estos espacios verdes que requerimos. La pandemia nos lo mostró, lo evidenció, a rescatar y adoptar y apropiarnos esos espacios. Y eso es lo que hemos estado trabajando. ¿Y vamos para allá? Sí. ¿Qué tanta voluntad hay justamente de las administraciones municipales, pero también de la ciudadanía? Porque, por ejemplo, hemos visto que cuando se tratan de implementar ciclovías, por ejemplo, hay una gran resistencia por parte de quienes manejamos automóviles porque creen que están reduciendo el espacio y dicen es que hay más tráfico y demás. O sea, ¿qué tanto nos falta para lograr esa mentalidad de hacia dónde debemos ir en esta cuestión? Todas las transiciones no son fáciles, Fer. O sea, los cambios implica también ir viendo los beneficios. Cuando yo estoy acostumbrado como ser humano a cualquier cosa, bueno, pues decir,
Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo mudanza, pues pensar cómo ahora mi ritmo, mi forma de hacer las cosas van a cambiar, así pasa en todo. Y lo que tenemos que ir mostrando, y a través de nuestra coordinación de educación ambiental también lo hacemos, es mostrar cómo se dan esos procesos de evolución. Decíamos de cambio climático, queremos no tener, bueno, pues ese estrés hídrico, tener pues una mejor calidad de vida. Cada uno tenemos que aportar la parte que nos toca y efectivamente generar esos espacios verdes. Y bueno, la verdad es que estamos también orgullosos de lo que hemos estado haciendo. Te compartiría, les estaría compartiendo un dato que me parece importante. En los últimos años, la pérdida de superficie de vegetación de bosques en el estado era de menos 0.17, es decir, pasábamos de perder 7,220 hectáreas, ahora solo estamos perdiendo 1,065. No diríamos que estamos orgullosos de las 1,065, vamos por más, pero es detener esa pérdida y transformar, transformar esos procesos. Y es parte de lo que pues nos corresponde. Te compartiría otra cosa, podemos tener y apostarle a todas las reforestaciones y a poner, si no cuidamos los bosques, que son nuestras fábricas de agua, que son nuestros pulmones, que son nuestros salvavidas ante el cambio climático, pues no va a haber futuro. Y ahora, bueno, pues se genera una estrategia para fortalecer la atención de incendios forestales muy importante. Y les compartiría 2021, bueno, pues tuvimos 72% de incendios, de mayor cantidad de incendios, 72%, pero en superficie lo disminuimos un 41%. ¿Y por qué? Porque lo que hemos hecho es capacitar a las comunidades, equiparlos para que sean ellos los primeros en actuar. Desgraciadamente, pues CONAFOR ha prácticamente disminuido, muchas de las instituciones ambientales han prácticamente disminuido su capacidad de operación y bueno, pues como gobierno estatal tenemos que hacer lo que nos toca para cuidar este pedazo de territorio que nos parece fundamental, pues que los primeros que lo valoren sean los habitantes de esas comunidades y ahora trabajamos muchísimo con esas comunidades y tenemos un programa también muy interesante que se llama Mejores Alianzas, Mejores Bosques, que eso también va comunidades, sector privado y pues el propio gobierno del estado. Perfecto, pues muchas gracias, secretaria Marisa Ortiz. Una pregunta fuera de tu tarea. Hablabas de mudanza, tengo aquí un par de observaciones de que quieres ser diputada local o federal por Guanajuato en el 2024 y me lo dicen en serio, es decir, digo, no sé si acierto esto, solo tú lo sabes, pero que quieres estar apuntada en la lista de aspirantes a una diputación local o federal por Guanajuato para el 2024 o me están echando mentirijillas. Yo no sé quién me esté postulando, pero si me quieren ayudar a hacer algún tipo de campaña, Okay. Yo lo único que pondría sobre la mesa en este momento mi trabajo es por Guanajuato, por la sustentabilidad del estado. Es una bandera que he tomado a lo largo, pues desde 2008, que no la pienso soltar y seguiré trabajando en ello, Toño. Entonces, en este momento son momentos para fortalecer, consolidar esta Secretaría de reciente creación en la cual hemos puesto todo el equipo, pues todo el corazón, todo el entusiasmo y lo seguiremos haciendo de esa manera y trabajando, bueno, pues con el propio gobernador en la encomienda que nos hizo en el discurso de toma de posesión a apostarle al desarrollo ordenado y sostenible de Guanajuato. Perfecto. No dijiste que sí, pero tampoco dijiste Que que no. no. Y esa Y es la entonces, parte que uno más interpreta, ¿no? O sea, no digan, pero cuando dicen que no. Yo estoy ahorita apostada a mi chamba. Muy bien. Gracias, como siempre, secretaria Marisa Ortiz. Gracias. Son Gracias, en este Toño. momento las 8:35. Hacemos una pausa y regresamos.